your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Send your wind and your rain. On your wings of love. Pour out from Bienvenidos una semana más, un día más a este pequeño programa dentro de Mañana de Impacto llamado Antorchas Encendidas. Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan los días viernes, a los que nos acompañan los días también los días martes a la noche y los días sábados a la tarde-noche. Así que bienvenidos y bueno, hoy haciéndolo el día jueves también, pero qué lindo poder compartir en este programa en el día de hoy, un programa donde vamos a estar hablando acerca de un gran avivamiento que se dio hace muchos años ya, pero que es uno de los conocidos avivamientos donde Dios derramó su poder y transformó una ciudad entera. Una ciudad entera, estamos hablando del avivamiento de Almolonga, el pueblo que Dios salvó y lo convirtió en un paraíso, así dicen algunos títulos de este gran avivamiento, o el avivamiento indígena, otros lo nombran de esa manera, incluso muchos preguntan, ¿puede el poder de Dios llevar a una ciudad entera de la pobreza a la prosperidad? Bueno, esto sucedió claramente en este gran avivamiento que hubo en el pueblo de Almolonga. No hace mucho tiempo, ubicado en las tierras altas del oeste de Guatemala, el pueblo de Almolonga fue vencido por la pobreza y por el paganismo, incluso el miedo, la violencia, el alcohol gobernaba en esa reunión. Basura, desperdicios, cubrían las calles de la ciudad, la gente estaba borracha, deprimida, echada en las carreteras. El crimen era normal en toda área y las 4 cárceles de la ciudad no podían contener la cantidad de prisioneros que ingresaban cada día. Y peor aún, con solo el 3% de la población compuesta por cristianos nacidos de nuevo, la oscuridad espiritual gobernaba en aquel lugar y aquellos que intentaron compartir el evangelio eran despreciados, eran amenazados. Sin embargo, hoy a Almolonga se la conoce como la ciudad milagrosa. Más del 90% de los habitantes descendientes de los antiguos mayas son cristianos nacidos de nuevo. Las transformaciones fueron radicales, tanto sociales como económicas, y han captado la atención de periodistas, de científicos en todo el mundo. Así que hoy vamos a repasar. Esta es la historia del viaje de una ciudad de la pobreza a la prosperidad. Los principios que ponen en práctica están disponibles para todas las personas. Y si necesitas pasar de pobreza a prosperidad en tus finanzas o salud o relaciones, o si querés defender tu propia ciudad, podés poner en práctica los mismos pasos que puso esta gente para recibir un avivamiento, un mover de Dios poderoso que transformó su vida en cada esfera, en cada área de la sociedad. Así que hoy vamos a repasar el gran avivamiento de Almolonga.
pueblo de Almolonga en Guatemala lleva varios años siendo noticia debido a la transformación que tuvo luego de implantarse la palabra de Dios en ese lugar para bien, ¿no? Una transformación para bien en aquel lugar. Esta ciudad fue un sitio olvidado dentro de la nación y hace unos 30 años la llegada del poder de Dios a causa de la oración y el clamor de los hijos de Dios generó un cambio que hoy se vive en Almolonga y esto es verdaderamente un milagro. Almolonga, ¿saben qué significa? Significa lugar donde brota el agua. La lengua precolombina nautal es la que le pone este significado y son justamente los manantiales y las fuentes de aguas subterráneas que hacen tan fértil a esta tierra, ¿no? Además, esos nacimientos de agua convierten a la agricultura de Almolonga en inmune a las sequías que azotan la región. Sus 8 cosechas anuales superan con mucha diferencia la mayoría de la agricultura centroamericana promedia entre 4 y 6 recolecciones al año que en toda Guatemala se hacen y en toda Centroamérica en realidad, y son 8 cosechas anuales que se hacen en Almolonga. Pero hace 30 años esas tierras fértiles estaban descuidadas y estaban abandonadas. Qué tremendo, porque también esto nos mete en una enseñanza también, ¿no? Cómo es importante cuidar nuestra tierra. Nuestra tierra, ¿qué significa nuestro corazón? Pero si nos vamos a lo que pasaba realmente en Almolonga, en ese pueblo, hace 30 años esas tierras que son fértiles no las tenían cuidadas, estaban abandonadas. Como mencionábamos hace un rato, las cárceles en ese lugar estaban abarrotadas, la población llevaba una estadística muy elevada de alcoholismo, de prostitución, de hechicería, de brujería. Pero gracias al mensaje del Evangelio, después de 30 años, hoy todo es prosperidad y bendición en ese lugar. Las prisiones están cerradas y el pueblo es considerado como el jardín de las Américas. El jardín de las Américas, así lo denominan a Almolonga justamente. Los últimos censos de población hechos en Guatemala revelan que la calidad de vida de los habitantes de Almolonga pasó de clasificarse como muy alta desde el año 2000. El último censo de ese país indica que el 98% de la población de Almolonga pertenece a diferentes iglesias evangélicas y la conversión comenzó a mediados de los años 70. Antes de aquello, la religión católica en su momento fue la predominante, pero los ciudadanos de Almolonga tienen la visión de llevar este avivamiento a los pueblos vecinos que están por allí y a todas las naciones. Y es por eso, es por este motivo que se proyectan en grande construyendo templos a través de programas de televisión vía satélite, comprando radiofrecuencias y la compra de propiedades para construcción de colegios evangélicos. Pero bueno, es tremendo lo que se está dando, ¿no? Una tierra donde dicen que fluye la leche y la miel, ¿no? Solo de la mano de Dios que puede hacer estas maravillas en este pueblo de Almolonga. Y ahora vamos a ir de a poco metiéndonos. Esto es una breve introducción, pero vamos a ir de a poco metiéndonos en lo que fue el avivamiento de Almolonga, lo que fue este mover de Dios, cómo comenzó, cómo impactó a la sociedad. Pero bueno, en este tiempo, como para ir introduciendo un poquito más, sabemos que como tantos avivamientos poderosos, la transformación de Almolonga de la pobreza a la prosperidad comenzó con oración. Este avivamiento comenzó con oración. Después vamos a desarrollar un poco más, pero Dios puso la carga en el corazón de Mariano Rizcache, pastor local, para orar por un cambio en la ciudad. Un pastor, una misión para cambiar una atmósfera de un lugar al que llamó hogar, para deshacerse de todo tipo de oscuridad. No había esperanza
No había ciertamente nada, no había prosperidad, nada. Pero en 1974 este pastor comenzó a orar. Oró por un cambio en Almolonga, oró contra la oscuridad que estaba cubriendo aquel lugar, contra los principados, contra los poderes que operaban sobre la ciudad de Almolonga, y finalmente reunió un pequeño grupo de creyentes con ideas afines para estar de acuerdo en traer cambio a la región. Ayunaron, oraron, hicieron declaraciones sobre la ciudad de Almolonga y como resultado se enfrentaron a una resistencia muy intensa y se produjo una larga batalla espiritual, pero ellos no renunciaron. Y es un pequeño grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo orando, declarando lo suficiente como para cambiar una ciudad que ha estado azotada por la pobreza durante décadas. Y bueno, la palabra de Dios no volvió vacía, Él siempre honra. Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración fue solo el comienzo. Después te cuento más acerca de lo que pasó en este gran avivamiento de Almolonga. Estás en Antorchas Encendidas, el programa de la 90.3 que te trae historias de los avivamientos más sorprendentes en la historia de la iglesia. Y aquí continuamos en la 90.3, Antorchas Encendidas. Declaramos que tu fuego descienda sobre este lugar, produce un avivamiento en cada uno de nosotros. Y estamos repasando el avivamiento de Almolonga, Guatemala, allí por los años 70, en el 74 más precisamente, mientras escuchamos la mejor música de avivamiento, aquella que nos enciende el corazón. Y si quieres comunicarte con nosotros lo podés hacer al 299-467-876. Estamos en Antorchas Encendidas, un tiempo donde repasamos historias de avivamiento, porque Dios es un Dios de avivamientos, es un Dios que quiere derramar de su fuego en tu corazón, en tu vida. Quiere encender esa llama que está dentro de tu corazón. Y quizás hoy estás escuchando el programa y quizás tu corazón está un poco apagado para con Dios. Pero es el tiempo donde Dios quiere encender tu vida, tu corazón, volver a encender esa llama, ese fuego del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, ¿no? El libro de Jeremías, el libro de Isaías, habla de mucho del fuego, de la presencia de Dios. Y el Señor dijo, no apagaré no quebraré la caña cascada, ni apagaré el pábilo que humea. Entonces el Señor está dispuesto a encender ese corazón, así como Jeremías en un momento quería tirar la toalla y no sabía qué hacer y decía, no puedo, porque hay un fuego en mi corazón que no me permite abandonar el proceso en el cual Dios ha puesto en mi vida. Entonces, en este tiempo te animo a vos, amigo, amiga, que estás del otro lado, a que puedas encender ese fuego que está en tu corazón, porque el fuego está, no es que no está, el fuego sí está. Quizás hoy no está tan encendido, pero está ese fuego de Dios en tu corazón, ese fuego que alguna vez te marcó, sigue estando en tu vida. Tu fuego, Señor, envía tu fuego, envía tu fuego, envía tu fuego, Señor, Señor,
Bien, aquí estamos, continuamos. Y en este avivamiento de Almolonga, los ídolos fueron derribados. A medida que este pequeño pueblo, este pequeño grupo en realidad, continuó en oración y en guerra espiritual, ellos se dieron cuenta de una cosa que debe suceder antes de ver un avance, ¿no? Tuvieron que derribar los ídolos. Y esta no fue una tarea fácil, ¿no? En ausencia de una relación con el Señor, con Cristo, los habitantes de Almolonga habían recurrido a adorar a alguien o a algo más. Una momia de 3 pies de altura, vestida con un traje, un sombrero, gafas de sol, fue objeto de culto y de esperanza para muchos en ese lugar. En alarmantes demostraciones de las costumbres religiosas centenarias, la gente venía, se inclinaba, besaba, se arrodillaba ante esta momia, creyendo que les daría algún tipo de bendición. Y estaban cautivados por esta fuerza, que era una fuerza demoníaca, sin más que agregar, ¿no? Ellos se encontraban en una prisión que nunca les entregó lo que tan desesperadamente buscaban, ¿no? Necesitaban esperanza. Esta gente necesitaba esperanza, este pueblo, y un camino claro, sobre todo, un camino abierto, como estamos hablando en este mes aquí en Casa de las Naciones. Un camino claro de cómo pasar de la pobreza a la prosperidad. Porque era un pueblo que realmente tenía todo el potencial para ser próspero, pero se encontraba en pobreza. Entonces, cuando el pastor y su grupo de oración persiguieron este espíritu demoníaco, la resistencia fue muy dura y muy fuerte, pero no era un rival para el nombre de Jesús. Y a través de las oraciones y la enseñanza del Evangelio, muchos comenzaron a abandonar la adoración a los ídolos, y las familias quemaron sus ídolos, parafemalías de brujería, y las personas también fueron liberadas de la posesión demoníaca. O sea, fue tremendo lo que Dios comenzó a hacer, porque un grupo pequeño continuó, perseveró en guerra espiritual, en oración, y esto es algo que lo marca el libro de Hechos. El libro de Hechos habla de que ellos juntos estaban unánimes, perseverando en oración y en ruego. Eso es tremendo cuando nosotros podemos verlo en el libro de Hechos, cómo Dios derramó de su espíritu sobre las vidas de los apóstoles, y nosotros podemos ver que el Señor también lo hizo a lo largo de la historia en distintos avivamientos, y en este avivamiento de Almolonga era así, ¿no? Y entonces se comenzó a recibir la palabra de Dios con fe y con gozo. Junto con el pastor y el pequeño grupo de oración, enseñanza de vida eterna, un ministerio que estaba asociado con los pastores Kenneth Copeland, y estaban decididos a ver un cambio ahí en Almolonga a través del poder de la palabra. Y ellos comenzaron a enseñar la palabra de Dios en una escuela bíblica, del tamaño de una caja de zapatos, decían, ¿no? A medida que el poder de Dios se extendía por toda la región, se convirtió en un campus de escuela bíblica de 23 acres, donde enseñaban la palabra de fe, que era completamente nueva para la gente de Almolonga. No tenían conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Hoy todo el mundo tiene acceso a una Biblia, incluso descargando una aplicación uno puede encontrarse con la Biblia, o escuchando acá la radio podemos escuchar la Biblia dramatizada por las madrugadas y por la noche. Hay mucho acceso hoy a lo que es la palabra de Dios, pero en ese tiempo no tenían ese acceso, y comenzaron a estudiar en ese campus de 23 acres de longitud, y bueno, con corazones desesperados por ver un cambio en la ciudad. La gente recibió la palabra de Dios con fe y con alegría, y ellos estaban ansiosos por usar lo que habían aprendido, y aplicaron inmediatamente las escrituras a sus circunstancias. Entonces hubo un cambio, hubo una transformación.
Incluso transformaciones milagrosas se extendieron por toda la región. La gente recibió, por ejemplo, liberación de la ira, del alcoholismo, de la posesión demoníaca, de sanidades que se manifestaron. Las familias fueron restauradas, las iglesias se multiplicaron. La población de Almolonga pasó del 3% de cristianos nacidos de nuevo a más del 90% de la población que se convirtió al cristianismo. O sea, ¿qué sucede cuando las creencias y los valores cristianos gobiernan una nación? Bueno, por ejemplo, el jefe de la policía de Almolonga decía que no tenía mucho trabajo que hacer en esos días. O sea, antes las cuatro cárceles de la ciudad no podían contener la cantidad de prisioneros que ingresaban todos los días. Y ahora lo que decían es que estaban completamente cerradas, que ya no las necesitaban. Disfrutan ahí de una tasa de criminalidad récord y las personas están unidas en un espíritu de comunidad. Es tremendo lo que ocurrió en Almolonga a partir de ese avivamiento. Entonces, no fueron solo las personas las que cambiaron, porque hubo muchas bendiciones que Dios derramó a partir de este avivamiento. Antes de recibir la palabra de Dios con fe y alegría, los cultivos de Almolonga producían pequeñas cosechas de vegetales minúsculos. Pero una vez que la gente comenzó a vivir según lo que Dios estableció para sus vidas, incluso la tierra comenzó a gritar. Los campos se volvieron extraordinariamente fértiles, comenzaron a producir cosechas de las proporciones de la tierra prometida, aproximadamente zanahorias que eran largas, grandes, que más que cualquier otra cosa que hayas visto, cabezas de repollo 10 veces más grandes de las que se habían visto en ese suelo antes, mientras que la mayoría de los campos producen una cosecha por temporada. En los campos de Almolonga se produjeron miles, múltiples de cosechas, y el auge de la agricultura causó un aumento masivo en la prosperidad financiera de las personas. Papás, hijos trabajaban juntos en el mercado, construyendo relaciones fuertes. Los resultados habían sido y han sido impresionantes, que los científicos viajaron a Almolonga para estudiar lo que creen que es un fenómeno. Todavía no han encontrado una respuesta natural para este incremento de lo que fue la economía y lo que fue el aumento de los cultivos. O sea, es tremendo. Y ahí yo noto lo que dice el libro de Joel, ¿no? Que hasta la tierra iba a comenzar a fructificar, a dar fruto por medio del avivamiento, por medio del mover del Espíritu Santo. Y hoy ese lugar es conocido como el hogar de las verduras gigantes de Guatemala. Y fíjense que en los tiempos de sequía daba fruto minúsculo, y ahora es el lugar de las verduras gigantes. Y bueno, los habitantes de Almolonga comparten su testimonio con cualquiera que lo pueda escuchar. Con cualquiera que escuche este testimonio, ellos lo pueden compartir y se regocijan en la bendición, dando gracias al Señor con lo que ha hecho por ellos, ¿no? Por lo que ha hecho por ellos. Y bueno, saben que no es algo científico lo que está ocurriendo, ¿no? No es que vino un científico, hizo un tratamiento con la tierra. No. Es Dios mandando un mover de Dios aún en el área de la agricultura para ese pueblo. Entonces, cuando le preguntaron al jefe de la policía qué causó el cambio en la ciudad, que alguna vez estuvo en fracaso, no dudó en responder, dijo: la palabra de Dios. A medida que las personas presenciaban transformaciones milagrosas en otros, ellos también querían recibir la paz y la bendición que se encuentra solamente en Cristo. Y bueno, las antiguas cárceles se habían convertido en lugares para celebrar eventos comunitarios, y de las 34 cantinas
Solo quedaron 3. La gente era feliz, saludable y próspera. Almolonga, uno de los ejemplos más significativos de la transformación de una comunidad a través de la guerra espiritual, la recepción de la palabra de Dios y la aplicación de la verdad de la palabra de Dios en circunstancias extremas. Este es solo un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en todas partes. Él quiere que cada persona sea salva, sea sana, sea restaurada, liberada, prosperada en esta vida. Y Él está listo y está dispuesto todos los días para que cualquiera que se acerque lo tome, para que aquel que se acerque confiadamente al trono de la gracia reciba el favor, reciba la misericordia, el socorro que necesita para su vida. Amigo, amiga, que estás del otro lado, Dios quiere darte ese socorro que tanto necesitas para tu vida. Dios quiere bendecirte porque Él ya te bendijo en realidad con toda bendición espiritual. Dios ya nos bendijo a los hijos de Dios. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero este es el tiempo donde debemos decir: Jesús, yo quiero recibir de tu avivamiento en mi vida, pero yo quiero conocerte más, porque de eso se trata. Avivamientos no se trata de sentir algo escalofriante o algo extraordinario en el cuerpo, no, se trata de conocer más a Jesús, de conocer quién es el príncipe de paz, quién es aquel que es la plenitud de gozo, quién es aquel que nos da vida y lo completa todo y en todo. Así que, amigos, este es el avivamiento de Almolonga, pero en un ratito concluimos aquí con Antorchas Encendidas. Tanda y ya volvemos. Seguimos Antorchas Encendidas, el avivamiento indígena, el avivamiento de Almolonga es lo que estamos repasando, hablando un poco de esto, y para concluir con esta historia de este gran avivamiento, el milagro que nunca olvidaremos, así lo definen personas de Centroamérica. Y incluso pareciera que con el pasar de las décadas muchos cristianos en Centroamérica dejaron en el olvido un milagro que empezó a gestarse en esta década del 70 allí en Almolonga. Y bueno, ahí sin duda, ¿no? Este ha sido el mayor avivamiento registrado dentro de una etnia indígena en la época moderna. En una población de 18.000 habitantes, los sociólogos hablan que en Almolonga hay entre un 70 y un 90, y hablamos de un 98% de creyentes en los últimos años. Y un hecho que no tiene paralelos, ¿no? Que se vivió ahí en el milagro de Almolonga. Y bueno, a pesar de que los estudiosos negaban la teoría de que a causa de las múltiples conversiones de cristianismo vino la prosperidad sobre la tierra, hay otro grupo en especial de pobladores que afirman lo contrario. Almolonga era un sitio olvidado de nuestra nación, dice uno de los pastores, pero que a causa de la oración y el clamor de los hijos fue cambiada radicalmente, dijo el pastor, ¿no? Rizhache, que bueno, cuando lo consultó una persona que no cree en el Señor, es lo que él decía. Pero bueno, ahora dicen que es común observar zanahorias de hasta 15 pulgadas de largo y rábanos gigantes de entre 4 a 6 libras. Ingenieros y científicos estudiaron los 20 kilómetros cuadrados de territorio que abarca Almolonga, preguntándose la razón del tamaño y la frecuencia de las cosechas en la región, y ellos creen haber encontrado una posible respuesta: cómo la tierra es un sistema
desde el punto de vista técnico y que sin saberlo empíricamente ellos trabajan devolviéndole a la tierra sus elementos, cosecha tras cosecha, dejan que se regenere, ¿no? A pesar de estas explicaciones, los pobladores prefieren resumirlo en pocas palabras. El secreto es que la bendición de Dios la hemos alcanzado nosotros por la misericordia, y el secreto, ese es el secreto, dice, porque otro abono mejor no existe. Tanto ha sido el impacto de este milagro que Almolonga empezó a conocerse como la hortaliza de América. Todos los milagros se vieron acompañados por el crecimiento económico de la región, y Almolonga, que en pocos años se transformó en las ciudades, en una de las ciudades chapinas más importantes. Un 80% total de los residuos sólidos generados en Almolonga son residuos orgánicos, los cuales se convierten en abono orgánico. Cálculos extraoficiales evidencian que antes de este fenómeno, que esto comenzara a suceder, apenas se producían 6 camiones mensuales de vegetales, mientras que en la actualidad son 50 los camiones que se producen diariamente. O sea, de 6 mensuales a 50 diariamente. Sin embargo, antes de ser visitada por el poder de Dios, bueno, sabemos que fue un lugar invadido por idolatría, por delincuencia, por ira, por alcohol, por promiscuidad. Los antropólogos que han estudiado esta costumbre piensan que la imagen está relacionada con Judas Iscariote y con Pedro de Alvarado. Un historiador guatemalteco, Mario Roberto Morales, plantea que sus fieles lo asocian a la tradición y a la destrucción, puesto que Judas traicionó a Cristo y Pedro Alvarado destruyó la civilización maya. Dado este contexto, los líderes cristianos de la ciudad entendieron la importancia de que los locales renunciaran a prácticas idólatras, y bueno, los indígenas allí comenzaron, los indígenas más escépticos se fueron convenciendo a causa de las evidencias y los milagros sobrenaturales de resurrección de muertos, sanidades de enfermos incurables, se volvieron cotidianos para los almolongueños, así como se lo pronuncia, y junto con todo este mover espiritual también se inició una reforma social impresionante. Donato Santiago, quien fuera jefe de la policía de Almolonga, durante ese proceso de cambio relata: nosotros metíamos en la cárcel un promedio de 20 a 30 personas al mes. Multitudes se agrupaban para solo ver a los borrachos pelear. Parecía que no tenían descanso estas situaciones, y antes teníamos 4 cárceles y no eran suficientes para acomodar a los prisioneros. Bueno, este hombre de tez morena, rasgos indígenas, certifica además otro milagro, que a partir de 1988 se cerró la última cárcel que existía en la zona, cuando antiguamente se ocupaban 4 recintos que no daban abasto. Harold Caballeros, pastor ampliamente reconocido y estudioso de este avivamiento, comenta cómo 20 años antes del avivamiento de Almolonga era común encontrarse por las mañanas a decenas de hombres borrachos tirados en la calle, y se estima que durante ese periodo 36 dueños de cantina entregaron sus vidas a Jesús, por lo que decidieron cerrar bares y cambiarse a tiendas comerciales para ponerles sus locales como nombres como La Bendición o La Pequeña Jerusalén o Jehová Jireh. Pero bueno, ¿qué pasó en Almolonga? Para cerrar esta idea, ¿qué ocurrió en ese pueblo después de exhaustivos estudios científicos por parte de guatemaltecos y también de extranjeros? Es muy poco lo que se ha podido descubrir, y han llegado a analizar el tipo de suelo y ver qué propiedades o qué minerales posee, las cuales pueden dar a luz de cómo repetir este fenómeno en otras partes del mundo. Sin embargo, no han encontrado diferencias significativas con otros suelos, aún con suelos de la misma Guatemala. Lo único que sí encontraron distinto de otras zonas es una característica demográfica particular, es la masiva conversión de la población al cristianismo, y dicen los relatos que a partir de 1974,
cuando una serie de milagros sobrenaturales comenzaron a ocurrir, se dio la coincidencia, entre comillas, de la cosecha de hortalizas gigantes. Después de todos los intentos fallidos de la ciencia por explicar este fenómeno, hay que recurrir a un texto histórico que está en 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así es como vamos terminando, señores, un programa más de Antorchas Encendidas, donde hablamos de avivamiento, donde hablamos de lo que Dios hace con una vida, con vidas que se rinden a los pies del Señor, que dicen: sí, yo quiero que en mi corazón haya un avivamiento. Queridos amigos, esto es Antorchas Encendidas, el programa de la 90.3, donde lo podemos escuchar el viernes en Mañana de Impacto, el sábado a las 19:30 horas y el martes a las 20:30 horas. La emisión en vivo es el viernes y en este caso hoy estamos día jueves compartiendo con ustedes. Así que, amigos y amigas, nos despedimos hasta la semana que viene de Antorchas Encendidas, pero sigan en compañía de la 90.3, seguimos nosotros con Mañana de Impacto y también seguimos con muchas más cosas aquí en la 90.3 Radio Impacto, de la radio de todas las naciones. Amigos, sean antorchas encendidas cada día, porque el Señor quiere encender tu corazón. Let revival spread to this country, Jesus. Bring your glory and bring your power. Hallelujah.